Vayamos pues a nuestro primer segmento. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Felices para Siempre. El segmento Vidas con objetivos. Un varón perfecto. Hoy, con la primera lección, el sufrimiento y la redención. Tercer análisis, segunda parte. 6 de junio. ¿Qué dicen los escritos de Elena G. White en cuanto al sufrimiento y la redención? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos levantarnos temprano. Y poder, oh Padre Santo, estudiar y preparar el material de manera que podamos presentarlo ahora con su bendición. Diríamos que su Espíritu Santo sea el que hable y no nosotros. Por Jesús. Amén. A continuación tendremos algunas citas de los escritos de Elena G. White que hablan sobre el sufrimiento y la redención. El día de ayer presentamos solo las citas con muy pocos comentarios. Hoy vamos a presentar el análisis de cada una de las citas que tienen que ver con el sufrimiento y la redención de Job y su paralelismo con el sufrimiento y la redención del Mesías prometido, el deseado de toda la gente. Justamente es el deseado de toda la gente, de donde traemos nuestra primera cita. Página 85. El sufrimiento no es señal de desagrado divino ni de reprobación. Es una de las designadas vías por las que el cielo busca desviar nuestras almas de la estrechez y debilidad de esta tierra hacia la celestial y amplia esfera de su gloria infinita. Escuchemos los comentarios de esta cita. La enseñanza principal de este texto es que el sufrimiento no debe interpretarse como una señal de desagrado divino o reprobación. Repito, la enseñanza principal de esta cita del deseado de toda la gente, página 85, es que el sufrimiento, la prueba por la que estás pasando, o por la que estamos pasando, llámese pandemia o cualquier otro nombre, no debe interpretarse como una señal de desagrado divino o reprobación. En cambio, el sufrimiento se presenta como una de las formas designadas por el cielo para dirigir nuestras almas de las limitaciones y debilidades terrenales hacia la gloriosa esfera celestial de la gloria de Dios. Vamos a invitar a nuestra hija, quien ayer tuvo la pérdida de un tío que pasó al descanso y que
eso la tiene en una depresión, para que nos acompañen en este programa que está justamente tocando por lo que ella está pasando en este momento, como lo es la pérdida de un familiar. Vamos a hacer un alto acá para mandarle la invitación. Creo que es muy necesario que ella nos acompañe en esta hora. Sí, aquí estamos haciéndolo ya. Estamos invitándola. Muy en especial. Muy especial para nuestra hija. Ok, ahora sí, estamos listos. Ya la invitamos. Más tarde invitaremos a los demás. Bien, regresamos entonces. El sufrimiento no debe interpretarse como una señal de desagrado divino o reprobación. En cambio, el sufrimiento se presenta como una forma como las formas designadas por el cielo para dirigir nuestras almas lejos de las limitaciones y debilidades terrenales hacia la gloriosa esfera celestial de la gloria de Dios. Un cambio de dirección. El mensaje central es que el sufrimiento puede tener un propósito espiritual y redentor en nuestras vidas. En lugar de verlo como un castigo o una muestra de rechazo divino, se nos invita a considerar que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, madurar y acercarnos más a la presencia de Dios. Esta enseñanza nos anima a mantener una perspectiva espiritual en medio del sufrimiento y confiar en que Dios puede utilizar nuestras pruebas y tribulaciones para nuestro beneficio y para su gloria. Nos invita a ver el sufrimiento como parte del proceso de transformación y preparación para la eternidad. En resumen, mis hermanos, esta primera cita del deseado de toda la gente escrito por Elena G. de White, la enseñanza principal es que el sufrimiento no debe ser interpretado como una señal de reprobación divina, sino como una oportunidad para que nuestras almas sean elevadas de la debilidad terrenal hacia la gloria celestial, conforme a la voluntad de Dios. Dios está trabajando aunque tú estás sufriendo. Es el consejo de nuestra hermana Elena G. de White en el deseo de toda la gente. Ahora pasemos a la segunda cita que se encuentra en Consejos sobre la Salud, también escrito por Elena G. de White. Bien, en esta cita encontramos lo siguiente. A través de las pruebas y sufrimientos,
Los hombres son a menudo llevados a cuestionar su fe en Dios, a preguntarse si Dios se preocupa por ellos y si realmente existe. Es en estos momentos cuando más necesitan la palabra de Dios para fortalecer su fe. Consejo sobre la salud, página 12. A través de pruebas y sufrimientos, los hombres son a menudo llevados a cuestionar su fe en Dios, a preguntarse si Dios se preocupa por ellos y si realmente existe. ¿Estás escuchando, hija mía? Gloria a Dios. Es en estos momentos cuando más necesitan la palabra de Dios para fortalecer su fe. Es ahora, hija mía. Ahora, cuando estás experimentando el dolor de la pérdida de tu tío, que más necesitas de la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Que Dios está trabajando. La enseñanza principal de este texto es que a través de las pruebas y sufrimientos, las personas pueden experimentar dudas y cuestionamientos en su fe en Dios. En esos momentos de dificultad, como la pérdida de un familiar querido, surge la necesidad imperante de recurrir a la palabra de Dios para fortalecer la fe y encontrar consuelo. Agárrate de la palabra de Dios, agárrate de Cristo. El mensaje central es que los momentos de prueba y sufrimiento pueden poner a prueba nuestra fe y hacernos cuestionar la existencia y el cuidado de Dios. Sin embargo, en lugar de alejarnos de Dios en esos momentos, se nos anima a acercarnos más a Él y buscar su palabra como fuente de fortaleza y renovación de nuestra fe. La enseñanza subraya la importancia de mantener una conexión constante con la palabra de Dios, especialmente en momentos de dificultad. La Biblia es vista como un recurso fundamental para encontrar respuestas, consuelo, restauración de nuestra fe. Amigos, hija mía, voy contigo. En resumen, la enseñanza principal de este segundo texto, de esta segunda cita del Espíritu Profecía en Consejos sobre Salud, es que en medio de las pruebas y sufrimientos, la palabra de Dios es esencial para fortalecer y renovar nuestra fe en Dios. Nos insta a recurrir a la Biblia como fuente de consuelo y guía, y nos recuerda que es en esos momentos de prueba cuando más necesitamos aferrarnos a la verdad y a la promesa de Dios. Aferrarnos a Jesús. Esta segunda cita, hija mía, tú tienes una Biblia. Agárrate de ella. Camina con tu Biblia hoy más que nunca. El Señor tiene un propósito sobre lo que está pasando en este momento. La tercera cita se encuentra en el libro del Camino a Cristo. Página 72. Aunque los sufrimientos y las pruebas nos rodeen, el amor y la misericordia de Dios están siempre presentes para aliviar nuestros dolores y dar esperanza en medio de la oscuridad. Aunque los sufrimientos y las pruebas nos rodeen, estamos sufriendo con la pérdida de este familiar. Tú sobre todo, hija mía, estás sufriendo. Pero debes saber, en medio de esta prueba en la que te encuentras ahora, el amor y la misericordia de Dios te rodean. Siempre están presentes para aliviar tu dolor y darte esperanza en medio de la oscuridad que hoy estás, en la que hoy te encuentras. Todos los que te acompañamos en tu sufrimiento, te decimos,
Dios te ama. Dios te ama. Dios es misericordioso contigo. Tú le oraste pidiendo que se hiciera su voluntad en la vida de tu tío, y el Señor hizo su voluntad. Por misericordia a él y a ti y a todos los que le amamos. Porque el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. La enseñanza principal de este texto es que a pesar de los sufrimientos y las pruebas que enfrentamos en la vida, el amor y la misericordia de Dios están siempre presentes. A través de su amor y misericordia, Dios ofrece consuelo y esperanza, incluso en medio de la pérdida de un familiar, lo cual nos resulta doloroso y nos mete en medio de las tinieblas. El mensaje central es que aunque podamos enfrentar dificultades y pruebas en nuestra vida, no estamos solos. Dios está con nosotros, dispuesto a aliviar nuestros dolores y a brindarnos esperanza. Su amor y misericordia son inagotables y podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien, incluso en medio de las circunstancias difíciles en las que nos podamos encontrar, como lo es la pérdida de un familiar. La enseñanza de esta cita del camino a Cristo subraya la importancia de confiar en el amor y la misericordia de Dios durante momentos de sufrimiento. Nos recuerda que no estamos abandonados ni olvidados, sino que tenemos un Dios compasivo y amoroso que está dispuesto a sostenernos y guiarnos a través de nuestras dificultades. En resumen, hija mía, la enseñanza principal de este texto del camino a Cristo es que, a pesar de los sufrimientos y las pruebas, el amor y la misericordia de Dios son constantes, escucha la palabra constante, y siempre disponibles para aliviar nuestro dolor y dar esperanza. Nos anima a confiar en el cuidado de Dios y en encontrar consuelo en su amor en medio de nuestras luchas. Cuando mi padre estuvo con COVID, le pedí al Señor que hiciera su voluntad en él. Y créame, amigo, créame, mi padre estaba en el hospital y lo mandaron del hospital a la casa, y en la casa, esa misma noche, el Señor lo llamó al descanso. Dios no quería que mi padre muriera en el hospital porque no lo hubiéramos podido enterrar como Dios manda. Estábamos en pandemia. Y cuando una persona perdía la vida en pandemia, los familiares no podían enterrarlo. El gobierno se encargaba de enterrarlo. Pero no fue así con mi padre. Dios escuchó nuestras plegarias. Porque Dios está presente en medio de nuestro sufrimiento. La cuarta cita se encuentra en el libro Consejos sobre la Salud. Dice así: a través del sufrimiento, Dios nos enseña lecciones preciosas que de otra manera no podríamos aprender. Nos capacita para ser compasivos y para consolar a otros en sus aflicciones. Página 19, Consejos sobre la Salud. La enseñanza principal de este texto de Consejos sobre la Salud, página 19, es que a través del sufrimiento, Dios nos enseña, capten, estamos en la escuela de Cristo, lecciones que de otra manera no podríamos aprender. Nos encontramos en la escuela de Cristo,
El sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas y puede capacitarnos para ser compasivos y consolar a otros en sus aflicciones. Ayer te decía que si tú has enfrentado un divorcio, uno o dos, no sé, tu experiencia, tu sufrimiento puede ayudar a otros, a otras parejas que están al borde del divorcio. Tu experiencia les puede ayudar para que no ocurra una catástrofe. Porque cada vez que un matrimonio termina en divorcio es una catástrofe. Mire, el matrimonio fue la segunda institución establecida por Dios en el mismo Edén. Dios no creó el divorcio. Así que si tú has pasado por un divorcio, esa experiencia la utiliza Dios, la ha utilizado Dios para enseñarte a ti una lección valiosa que de otra manera no hubieras podido aprender. Y si la aprendiste, para que ahora puedas compartirla con otros de tal forma que esa avalancha de divorcios que vienen dándose a través de los tiempos se le ponga un punto final. Y el número de personas que han pasado por uno u otro sufrimiento, todas estas personas se unieran y formaran un ejército contra tal, se detendría la avalancha. El texto nos recuerda que el sufrimiento no es en vano. No pasaste por ese sufrimiento para enterrarlo, sino que puede ser una oportunidad para crecer y aprender lecciones importantes. A medida que atravesamos dificultades y pruebas, podemos adquirir una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. Comprendemos mejor lo que somos y lo que Dios quiere que seamos. El sufrimiento puede moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y desarrollar en nosotros cualidades como la compasión, la empatía y la capacidad de consolar a otros. Hoy día tu mente, después de haber pasado por Samaria, ya no es la misma. Ya no es la misma. Ya no puedes ver a los samaritanos de la misma manera después de haber convivido con ellos. Además, el sufrimiento nos brinda oportunidad de compartir nuestras experiencias y ayudar a otros que también están pasando por momentos difíciles. En la pandemia, todos, sin importar el nivel económico o nivel social en el que vivamos, todos pasamos por la pandemia, todos sufrimos esta experiencia y todos ahora nos vemos diferentes los unos a los otros, porque entendemos que no hay diferencia a la hora del sufrimiento. Lo mismo que estás pasando, la misma situación por la que tú estás pasando, pasé yo. Y hemos pasado todos, independientemente de si tengo o no tengo cierta cantidad de dígitos en nuestra cuenta bancaria. A través de nuestras propias pruebas, podemos ser instrumentos de consuelo y apoyo a aquellos que enfrentan circunstancias similares. El sufrimiento puede ser una fuente para conectar con los demás y ofrecerles comprensión y aliento. Si tu empresa cerró por causa de la pandemia, has aprendido ahora cómo evitar que en la próxima pandemia tu empresa cierre o quiebre.
Y esa enseñanza no solo te servirá a ti, sino también te servirá para enseñar a otros. Dar seminarios en YouTube sobre cómo evitar que una pandemia quiebre tu empresa. Ya tienes la experiencia. En resumen, la enseñanza principal de este texto es que el sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas. A través de él, Dios nos enseña lecciones valiosas. Nos capacita para ser compasivos y nos brinda la oportunidad de consolar a otros en sus aflicciones. El sufrimiento puede ser una parte importante de nuestro crecimiento espiritual y de nuestro servicio a los demás. Amigo, las cicatrices de Jesús nos recordarán a todos lo que él sufrió. Las cicatrices que te deja el crisol por el que pasaste no te dejará olvidar que tienes una misión que cumplir para que otros no pasen por la misma experiencia. Nuestra última cita se encuentra en el conflicto de los siglos. Dice así: el sufrimiento y la redención están íntimamente conectados a Jesús. Jesús sufrió en nuestro lugar para redimirnos. El pecado y el sufrimiento eterno. Jesús sufrió en nuestro lugar para redimirnos del pecado y el sufrimiento eterno. Nuestra esperanza de redención se encuentra en su sacrificio en la cruz. Amigos, la enseñanza principal de este texto es que a través del sufrimiento, Dios nos enseña lecciones valiosas que de otra manera no podríamos aprender. El sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas y puede capacitarnos para ser compasivos y consolar a otros en sus aflicciones. Hemos querido presentarte esta cita porque para mí, de las 5 citas, esta es la más importante. El texto nos recuerda que el sufrimiento no es en vano, sino que puede ser una oportunidad de crecer y aprender lecciones importantes. Lecciones que no vas a aprender en la escuela, pero sí vas a aprender en la escuela de Cristo, que se llama vida. Y esta es la vida eterna. Estás aprendiendo. ¿Qué estás aprendiendo? A conocer a Jesús. A través del sufrimiento, Jesús nos redimió, como ya vimos en la cita anterior. A medida que atravesamos dificultades y pruebas, podemos adquirir una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. El sufrimiento puede moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y desarrollar en nosotros cualidades como la compasión, la empatía y la capacidad de consolar a otros. En general, el sufrimiento nos brinda la oportunidad de compartir nuestra experiencia y ayudar a otros que también están pasando por momentos difíciles, aunque no sea necesariamente la misma situación. A través de nuestras propias pruebas,
Podemos ser instrumentos de consuelo. ¿Sí? Podemos ser instrumentos de consuelo y apoyo para aquellos que enfrentan circunstancias similares. Yo estoy seguro que la próxima vez que vayas a visitar a una persona que se encuentra privado de libertad, nunca se te va a ocurrir decir algo que le cause daño. Yo estoy seguro que la próxima vez que vayas a visitar a un enfermo de la enfermedad que sea, una enfermedad terminal, que estés acostado en una cama en su casa o un hospital, nunca se te va a ocurrir decir algo que le lastime porque tú pasaste por allí. El sufrimiento puede ser un puente para conectar con los demás y ofrecerle comprensión y aliento. En resumen, la enseñanza principal de este texto, tomado del conflicto de los siglos, es que el sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas y a través de él Dios nos enseña lecciones valiosas, nos capacita para ser compasivos y nos brinda la oportunidad de consolar a otros en sus aflicciones. El sufrimiento puede ser una parte importante de nuestro crecimiento espiritual y nuestro servicio a los demás. Amigos, estas 5 citas de Elena G. White que desde el día de ayer estamos analizando muestran que el sufrimiento no es un signo de desagrado divino, sino que puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual y la cercanía a Dios. También enfatiza la conexión entre el sufrimiento y la redención, destacando el papel de Jesús como el Redentor que sufrió por nosotros. La próxima vez que pases por un crisol, recuerda que Dios tiene el control de la intensidad del fuego y nunca permitirá que el fuego caliente más allá de lo que tú o yo podamos soportar. Concluimos este estudio. La serie Felices para Siempre, en su primer segmento, Vida con objetivo, un varón perfecto. Hoy día hemos visto el tercer análisis en su segunda parte de El sufrimiento y la redención, respondiendo a la pregunta, ¿qué dicen los escritos de Elena G. White en cuanto al sufrimiento y la redención? La primera cita la encontramos en El deseado de toda la gente. El sufrimiento no es señal de desagrado divino ni de reprobación. Es una de las designadas vías por la que el cielo busca desviar nuestras almas de la estrechez y debilidad de la tierra hacia la celestial y amplia esfera de su gloria celestial. El deseado de toda la gente, página 85. La segunda cita que hemos visto el día de hoy se encuentra en Consejos sobre la Salud, página 16. A través de pruebas y sufrimiento, los hombres son a menudo llevados a cuestionar su fe en Dios, a preguntarse si Dios se preocupa por ellos y si realmente existen. Es en estos momentos cuando más se necesitan la palabra de Dios para fortalecer su fe. Consejos sobre la Salud, página 16. La tercera cita que hemos estudiado el día de hoy se encuentra en uno de mis libros favoritos, El Camino a Cristo, la página 72. Aunque los sufrimientos y las pruebas nos rodeen, el amor y la misericordia de Dios están siempre presentes para aliviar nuestros dolores
y dar esperanza en medio de la oscuridad. La cuarta cita que hemos estudiado el día de hoy se encuentra también en Consejos sobre la Salud, la página 19. A través del sufrimiento, Dios nos enseña lecciones preciosas que de otra manera no podríamos aprender. Nos capacita para ser compasivos y para consolar a otros en sus aflicciones. Cerramos con el conflicto de los siglos, la página 469. El sufrimiento y la redención están íntimamente conectados. Jesús sufrió en nuestro lugar para redimirnos del pecado y el sufrimiento eterno. Nuestra esperanza de redención se encuentra en su sacrificio en la cruz. Amigos, Elena G. de White, con estas citas, quiere mostrarnos que el sufrimiento no es un signo de desagrado divino, sino que puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual y acercarnos a Dios. También enfatiza la necesidad de que a través del sufrimiento nos conectamos con Dios y tenemos presente el papel de Jesús como nuestro Redentor que sufrió por nosotros. De esa manera nos mantenemos conectados a Jesús. Amigo, te invito a que te conectes con nosotros el día de mañana, cuando vamos a seguir estudiando esta interesante lección. Mañana vamos a ver otros personajes bíblicos que también pasaron por sufrimiento y fueron redimidos. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús y Seminario Físico. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Estamos en las redes sociales. Búsquenos. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por el estudio del día de hoy en Vidas con Más Jesús. Oramos, buen Dios, para que la experiencia registrada por Elena G. de White con respecto a esta parte importante en la santificación, como lo es el sufrimiento, para poder alcanzar la redención, oh Padre amado, podamos entenderla y comprenderla y aceptarla como parte vital de nuestra santificación. Oramos por los que están conectados y por los que habrán de conectarse a esta grabación. Porque, amigos, si tú parece bonito lo que estamos haciendo, te invito a suscribir. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y te recuerdo que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Dios te bendiga.